Buenas tardes, Día Político por TSI. Aquí saludo en el estudio al doctor Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, licenciado Ramón Matute, y buenas tardes a su entrevistado hoy vía Zoom. Correcto. Aquí una tarde complicada porque todo el mundo nos ha preguntado qué va a pasar en el Congreso Nacional y bueno, para eso estamos hoy, para decirle qué va a suceder en el Congreso Nacional. Pero mire, yo aquí hay diputados que respeto y admiro. O sea, yo que cubro la fuente del Congreso Nacional, miro al doctor ahí bien activo, en las sesiones está temprano, convocan a las 3 pero comienzan a las 7 de la noche, pero el doctor ahí está. Y lo otro elemento que quiero rescatar hoy es que el doctor, al igual que otros diputados, están trabajando en comisiones especiales del Congreso, mientras otros diputados se están activando en política a esta hora todavía de la tarde, doctor. Sí, así es. Bueno, nosotros somos bien profesionales, gracias por los conceptos. Este día hemos tenido un almuerzo con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, sí, para tratar la ley de justicia tributaria, mi, sí, bancada. Mañana, como primicia, le adelanto que tenemos la sesión con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, mi bancada, por esta polémica ley de la velocidad en las carreteras en nuestro país. Prácticamente la Dirección de Vialidad y Transporte nos dice que debe ser 80 en la CA5. Terrible, 80 Entonces, kilómetros. 80 kilómetros por hora, toda la carretera. Esto va a ser un impacto para los conductores, así es, para todos los que conducen. Entonces, mañana, con mucho gusto, le daremos los alcances de esa reunión y que va a causar, ya está en tercer debate esa ley, sí, esa ley del diputado Héctor Aguilar, que es el diputado proponente. Bueno, vamos a profundizar esto en el programa, inclusive me comprometo que profundicemos esto mañana en TN5 Matutino. Bien, saludo a don Omar García, analista nacional. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Dios y patria para todos. Un saludo ahí para el directo diputado, señor Umaña. Un gusto estar con ustedes y gracias por invitarme a su reconocido y ya en la televisión nacional Día Político. Gracias, doctor. Estimado. Y comienzo con usted. ¿Cómo ve el accionar del Congreso? ¿Cómo ve usted la agenda legislativa? ¿Cómo interpreta lo que está pasando en el Pleno Legislativo, doctor Omar García? Bueno, voy a decir lo que hablo. Yo hablo con el ciudadano, los escucho, los veo. Y realmente el desencanto es enorme en vista de que no hay mayores avances. Casualmente hoy estaba hablando con otra persona en la mañana, me estaba diciendo que lamentaba mucho esos enfrentamientos de zoológico que hay ahí. Esas fueron las frases que esta persona utilizó. Pero también hay algo que nos toca estar defendiendo y es que existen comisiones y existen algunos diputados que están trabajando en ciertas agendas que se han propuesto terminarlas. La pregunta es, ¿realmente ahí donde tenemos ese parley, el lugar donde la gente parla, que habla, que hay consenso, realmente está beneficiándose a Honduras? ¿Cuántas leyes tenemos retrasadas? ¿Por qué Honduras sigue teniendo un retraso en varios aspectos de agenda? No tenemos ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por ejemplo, que es muy importante. Y el tema que usted estaba hablando previamente acerca de la velocidad en las carreteras es un tema de seguridad, porque la seguridad es integral y tiene que ver con la parte de seguridad vial y hay que tener un control. Solo le dejo esto a la gente. Si hablamos de 80 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora se recorren 80,000 metros. Dividimos los 80,000 metros entre 60 minutos y después lo que nos queda en esa división entre 60 segundos. Entonces usted puede decir, bueno, ¿cuánto es la capacidad de esquivar a un peatón, otro carro? En fin, si se me atraviesan yendo a 80 kilómetros, no digamos a 100, 120, donde realmente se debe regular. Hay muchas personas que todavía no entiendo cómo se les extiende el permiso de conducir o andan sin permiso de conducir. Y si los que andan sin permiso de conducir, usted no puede esperar que cumplan las normas de viabilidad, de urbanidad, pues para empezar no tienen ni siquiera licencia. Entonces, hay situaciones en las cuales debe de considerarse eso. Por otro lado, no tenemos una exigencia acerca de la calidad de las carreteras que estamos haciendo.
muchas de las carreteras que nosotros tenemos están teniendo una respuesta en función de lo económico y la eficiencia del concreto, pero no se tiene el estudio previamente con certificación de ahondamiento, inclinación, más anchura de una curva, hacer ciertos tramos con respecto a. Esas son las cosas que debemos de tener en función de Sí. exigencia, a verlas más resilientes, por ejemplo. Mire los temas que enfoca el doctor Omar García, Sí, porque son temas que están en el Congreso Nacional. así es. ¿Quién atrasa a la agenda legislativa en el Congreso, doctor Omaña? Las diferentes fuerzas y la intransigencia. O sea, cuando usted es intransigente e intolerante, difícilmente va a progresar. Entonces, en estos momentos donde ya los partidos políticos no confían en la palabra de las personas, llega un momento en que usted se vuelve intransigente. Entonces, no se avanza ni para uno ni para otro sector, y el que queda jorobado es el pueblo hondureño por la deuda que tenemos. Y no solo esta ley de velocidades, ley de colaboración eficaz, quitarnos la inmunidad a los diputados, el famoso 117 de 2019. Ese está estancado ahí, ¿verdad? Estancado totalmente. Los cambios electorales nunca se hicieron. Vamos con la misma ley electoral a las elecciones. Claro, como antes lo que era malo, ahora es buenísimo. Vamos con la misma ley presidencialista del Congreso Nacional. Vamos a elegir los diputados el mismo día de las elecciones del presidente. Van a empezar, voten en plancha, voten en plancha. O sea, entonces, a iguales elecciones, iguales resultados. Por eso, pueblo hondureño, yo agradezco la oportunidad que me dan de decirle a usted, piense cómo va a votar, piense a quién va a elegir. O sea, piense, si aún este es su servidor, que no voy a ir a elecciones internas, sino que vamos a participar posteriormente después porque nos bloqueó el Consejo Nacional Electoral, merece regresar o no al Congreso Nacional, porque pretendo reelegirme. Pero si la gente dice, no merece, entonces no me reelija. Pero si nosotros nos vamos por el corazoncito, y yo creo que aquí va a estar de acuerdo el doctor García, prácticamente vamos a tener los mismos resultados, un Congreso ingobernable, un Congreso que en este momento no estamos en sesiones y no creo que hayan mientras el Partido Nacional no desista de la famosa moción interpelativa. Así que así estamos, licenciado. Doctor García. Bueno, no estoy de acuerdo con lo último que dijo el doctor Umaña. No va a ser lo mismo, va a ser peor. Tiene toda la razón. Va a ser peor, porque a medida de que se hace lo malo y no se sanciona, entonces esto se multiplica más. Y en ese sentido, las personas que nos han fallado en el Congreso Nacional, si por X o Y motivo con este mecanismo se ratifica de que continúen, no es que van a seguir haciendo lo mismo, van a hacer cosas peores. No sé, la vez pasada platicaba con alguien y me decía, es que antes no se miraba la maldad tanto como ahora. Bueno, Leo, lo que pasa es que antes siempre ha habido maldad para hacer las cosas. Lo que pasa es que antes se hacía escondidas. Ahora no se hace escondida, se hace en plena cara, enfrente de nosotros, y eso le da más fuerza para que haya más maldad en crear todo ese tipo de situaciones que al final nos afectan. Ciertamente hay que votar por los diputados que han trabajado y que han hecho bien las cosas. Son pocos, pero igual habrá unas nuevas propuestas de los partidos en función de caras nuevas o nuevos partidos. Ya se los he dicho en este sentido, pues para mí Partido Empobrecedor Nacional, Partido Empobrecedor Liberal y Partido Empobrecedor Libre ahora, lamentablemente, son 3 gallinas muertas empollando huevos. Ahí no va a haber vida. Están repitiendo las mismas cosas. No quieren hacer cambios, se hacen sus pactos y en definitiva para ellos, cada vez que haya libertades electorales y democráticas, es un retroceso para ellos en poder conseguir y mantenerse en el poder, porque los 3 partidos tienen las mismas estrategias de poderse utilizar herramientas que otro aprueba, ellos no las quitan, sino que más bien las tienen. Cualquier persona que vaya, y eso lo digo con todo respeto al diputado que hoy tenemos, ¿verdad? Pero cuando yo miro diputados que están silbando, que están pomponeando ahí,
y que están hablando, hombre, así es macanudo, porque no sé, creo que ganan 90.000 empiras después de deducciones. Si a mí, por estar pitando un pito, ¿verdad? Un silbato, me van a dar 90.000 empiras al final del mes, hombre, yo voy a seguir usando el silbato Bueno, y no voy a estar presentando nada. Esas son las cosas. vamos a ir a la primera pausa porque hay que concluir en el programa qué hacer, hombre, para ser activo y productivo este Congreso Nacional después de la pausa. Bueno, después de estos 15 días, que para unos diputados como el doctor Umaña, que está trabajando en comisiones, y para otros diputados que andan en abierta campaña política formando cuadros, porque se les vence el 8 de noviembre la formación de los movimientos internos de sus partidos, ¿qué va a pasar en el Congreso Nacional? ¿Cómo se perfila? ¿Cómo mejorar el accionar, la productividad del Congreso Nacional? ¿Por quién pasa a mejorar la productividad y la calidad del Congreso Nacional? Mire, pasa sinceramente por el presidente del Congreso Nacional. Él es el llamado a consensuar. Él es el llamado a que nos diga a los jefes de bancada, vengan. Pero también es el llamado a respetar los pactos que se hagan ahí. Entonces, es importante para lograr, alguien me preguntaba hoy en la mañana, ¿es un fracaso el Congreso Nacional? Yo le digo a la gente, todavía podemos rescatar algunas cosas, pero todo indica que va hacia un fracaso. Entonces, el llamado aquí es el presidente, no es la Junta Directiva, no nos equivoquemos. La Junta Directiva es un acompañante del Congreso, del presidente del Congreso. Si mucho el secretario tiene un gran poder y que ahora la abogada Smith es la secretaria, una dama muy ponderada, no ejerce lo que ejercía el señor Carlos Zelaya, que era el gran negociador del Partido Libertad y Refundación en esa junta directiva. Entonces, el llamado aquí es el ingeniero Redondo. Si el hombre no nos llama después del 9 de noviembre, sinceramente, en un diálogo sincero, este Congreso va rumbo al fracaso y no vamos a mejorar bajo ningún concepto. Pero mire lo que me está diciendo usted, doctor, y me llama la atención. Carlos Zelaya era el gran negociador ahí. Sí. Significa entonces que se perdió el principio de negociación política en el Congreso Nacional. No existe a esta hora, a este día, no existe la capacidad de negociación en las fuerzas políticas en el Congreso. Veo al abogado Rafael Sarmiento, un hombre muy ponderado, tratando de asumir esa situación. A raíz de la salida del señor Carlos Zelaya, el abogado se ha acercado, yo le agradezco al abogado Rafael Sarmiento, pero usted sabe que la línea entre el señor Carlos Zelaya, la presidenta constitucional y su esposo era muy importante. Era muy íntima. Claro. Entonces, ahí usted miraba que estábamos discutiendo una ley y el señor Carlos Zelaya con el teléfono, tomando decisiones. Entonces, esa línea, considero que alguien del Partido de Libertad y Refundación tendrá que asumirla. Que ahorita no la tiene nadie. Que no la tiene nadie en este momento. ¿Y quién deberá asumir entonces ese rol de conciliador y de gran negociador? El presidente del Congreso. Significaba que cuando sonaba el teléfono en aprobación y discusión de una ley importante, llamaban desde el Ejecutivo a Carlos Zelaya, en ese momento, y Carlos Zelaya prácticamente le ordenaba al señor Redondo lo que tenía que hacer. No sé si ordenar, porque no puedo tampoco decir que le ordenaba, porque conozco a Luis y conozco su carácter, bueno, y tengo la confianza de decirle Luis porque fue mi compañero de fórmula. Correcto. Pero era muy importante en el tomar las decisiones de cómo votaban. O sea, ahí es bien y usted cubre la fuente del Congreso. Hasta que se encienden los foquitos de los líderes de las bancadas, así votan los diputados. Entonces, esa fuerza que tenía el señor Carlos Zelaya no la he detectado todavía en el Congreso Nacional, en la bancada del Partido Libertad y Refundación. Considero que será el abogado Rafael Sarmiento. Veo hacia él inclinada la balanza. Esta falancia entonces de liderazgo para negociar es lo que puede llevar al fracaso al Congreso en los próximos meses. Definitivamente, si no se hablan las cosas seriamente y que nos comprometamos a cumplir la palabra y que lo que se negocie para una agenda
Si no se logra ese consenso, vamos al fracaso, va a haber insurrección legislativa, no vamos a pasar de aprobar el día de la baleada, el día de esto, el día de otro, algo para las municipalidades. Pero esas leyes importantes, justicia tributaria, Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, quitarnos el blindaje de los diputados, la ley de colaboración eficaz, entre otras, la ley de protección social, que es lo que va a regir la salud de nuestro país, no se va a lograr absolutamente nada. Bueno, doctor, ¿tiene insumos para que dé su opinión usted? No, de acuerdo, pues aquí en primer lugar tenemos que ver que el verdadero poder decisor está afuera del Congreso Nacional. El hecho de utilizar un celular para estar recibiendo instrucciones nos dice del que el verdadero centro de gravedad, de poder, de toma de decisiones, no está en ese recinto del Palacio Legislativo. Porque si vemos, no existe eso de primer poder del Estado. El Congreso Nacional no es primer poder del Estado, ni tampoco el Ejecutivo, ni tampoco el Judicial. Dice que son coiguales, complementarios, y son entonces una situación que su accionar debe llevarnos a lo que sería la respuesta hacia las necesidades que tiene el país. El doctor Umaña ha mencionado estos elementos, pero todavía nos hace falta. Yo pienso que además de esa lista que ha dicho, ¿verdad? Y vuelvo y la reafirmo en ese sentido, la ley de colaboración eficaz, la situación de lo que es que corresponda al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Llevamos varios meses donde se está dando extensión a lo que es la excepción especial y haciendo una bandera comparativa con El Salvador, que es muy diferente, totalmente diferente. La inmunidad acerca de hasta dónde un diputado puede hacer y ejercer lo que es esa libre voluntad de expresarse y proponer leyes o hacer ciertas cosas. Las negociaciones deben de hacerse internamente, pero nos hace falta, por ejemplo, necesitamos leyes para generar infraestructura resiliente para el cambio climático. El cambio climático es un tema que debemos de estar. Hay malas noticias para Puerto Cortés, Tela, Ceiba, Trujillo y Enecán. Para el 2060 habrán 20 metros de metida de agua ahí. Sí, y la pregunta es, ¿qué es? Cuando yo digo 20 metros, no me refiero a extensión, me refiero que puede subir el nivel del mar. Eso es algo tremendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué leyes estamos dando para construcción de carreteras que no se nos caiga? Ahorita estamos celebrando 26 años del Mitch, donde quedó toda la infraestructura molida, tirada a la basura, pero porque no estaba construida en base a resiliencia al cambio climático. Los asentamientos humanos, las ciudades. Necesitamos ver a futuro y de eso se trata un Congreso Nacional. Si hablamos de la ley de justicia tributaria, yo estoy de acuerdo. Yo soy socialdemócrata y los socialdemócratas creemos en el pago de impuestos. La gente debe pagar impuestos. Si lo paga un pobre, ¿por qué no debe pagarlo también un rico o alguien que se autodenomina de clase media? Debe de hacerse. Y es desvergonzante, y en el caso del Partido Liberal, aquí le llamo la atención, otra vez el Partido Liberal no es la solución. Están defendiendo que no se debe aprobar esa ley. Lo mismo el Partido Nacional. Mire, pueblo hondureño, el hecho de que las cosas sigan como sigan, de no pagar 36,000 millones de lempiras anuales en excepciones fiscales que deberían de pagarse, por eso estamos tan pobres y el país no logra avanzar. Aparte de eso, en 33 años, pues desde 1979 al 2024, ¿sabe cuántos huracanes ha habido en Honduras? 33. 33 huracanes han tocado el suelo. 13 tormentas tropicales y 2 depresiones tropicales. O sea, somos un país vulnerable y no se está legislando acerca de eso. Necesitamos como cosas más a futuro de agenda, de poder hablar del país, no tanto de una agenda privada o partidaria, sino más bien para las siguientes generaciones. Los hijos de ustedes, pueblo hondureño, y también mis hijos y los nietos, no se está haciendo. Y entonces ahí estamos quedando muy mal y al final nos empobrece más. Bueno, me tengo que ir a la pausa. Pero hay que quitarle de la mente al hondureño que los ricos no pagan impuestos. Si es que se paga impuesto, doctor. Lo que yo estoy de acuerdo e interpreto es que lo que quieren es ampliar la base tributaria. Es ampliar. Ese concepto le voy a dar enseñarle. Las tres claves de la ley de justicia tributaria. Hay que enseñarle eso, pero no hay que meterle a la gente que...
que aquí, que aquí los que generan riqueza o generan empleo no pagan impuestos. Eso más bien genera odio. Eso genera, correcto. Y se pone a pelear, se pone a ponerse a pelear el capital con el trabajador, con el que genera también la fuerza de trabajo que merece un salario digno. Pausa. Bien, para ir ya terminando el programa, algunas conclusiones, pero usted se quiere referir al tema de la ley de justicia tributaria. Los tres elementos. Los tres elementos que tienen nerviosos a los empresarios es las acciones, que ahora pasarían a acciones nominativas y no al portador. La segunda es la situación del secreto bancario, que antes era que la SAR tuviera toda la base de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Ahora en el dictamen viene que a petición de la SAR, pero no pasa por un juzgado. Eso tiene a los empresarios. No, pero eso es terrible. Y la otra es... Permítame, esta segunda parte es terrible. Sí. Porque por ahí puede venir una injerencia directa del Ejecutivo hacia el capital, ¿no cree usted? Sí, o sea, por eso es que vamos a analizar a ver esa situación. Y la otra es la renta mundial. O sea, quieren el destinatario final de todo el dinero que sale de Honduras. Según ellos, hay triangulaciones de dinero en paraísos fiscales, sacan el dinero, regresa. Y por ejemplo, para usar un nombre, si Carlos Umaña es dueño de una empresa, Carlos Umaña paga impuestos por la empresa, pero Carlos Umaña como Carlos Umaña no paga ni un 5, no paga ni un 5. Entonces, ellos quieren saber a quién le queda ese dinero finalmente. En el caso mío les habla una persona que tiene maestría en finanzas y tiene un doctorado en negocio. Y lo sostengo, los ricos no quieren pagar impuestos acá. Y acá quieren convertir esto en un paraíso porque el paraíso que están diciendo que la inversión cuando viene inversión extranjera es porque no quiere pagar impuestos en su país, no quieren pagar el salario mínimo de su país y vienen para acá y debe de bajársele eso. Aquí lo que tenemos que tener claridad es acerca de decisiones tributarias que deben de ser distributivas, pero también deben de generar empleo. Si no generan empleo, no sirven. Bueno, lo que sí es cierto es que de mayo de 2023 a la fecha, 83,000 hasta 90,000 empleos se perdieron. Sí, correcto. Y de lo que va de este año, casi, no sé si son 40,000 que se han perdido también. Y lo ve usted en el Seguro Social, que mantiene la cifra de 800,000 derechohabientes y así no vamos para ningún lado. El Seguro Social es deficitario completamente. Por eso insisto, no demos malos mensajes. No demos malos mensajes, porque los malos mensajes llegan al inversionista. Y cuando estos malos mensajes llegan a los inversionistas, ellos no van a venir a arriesgar su capital de inversión en un país donde hay trabas, donde existen nervios, donde les provoca nervios. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado. En el sentido, yo sé que, y estoy de acuerdo con el doctor Omar García, hay que pagar impuestos y todos tenemos que pagar impuestos. Yo pago impuestos, usted paga impuestos, todos pagamos el doctor paga impuestos. Estoy de acuerdo, pero mire los elementos que enfocó acá el doctor Umaña de ese proyecto de ley. No es posible que la SAR conozca directamente, hombre, la parte esta que me decía. La base de datos de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. ¿Por qué? O sea, en el dictamen original estaba toda la base. Imagínese. Ahora está a petición de la SAR. O sea, si quieren saber qué cuentas tiene el doctor Omar García, entonces puede peticionarla. No nos queda claro porque estamos estudiando artículo por artículo si va a ser necesario un juzgado para tal efecto. Por eso nuestro partido, les prometo, pueblo hondureño, hará una buena revisión de esta ley, y aunque seamos 5 votos, pero son 5 votos de conciencia y de calidad. Gracias, doctor Umaña. A la orden. Gracias, doctor Omar García. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.